a propósito precisamente de la guerra, de la violencia, escudriñar un poco qué es lo que pasó en los albores de la humanidad cuando el ser humano fue creado y esta controversia y esta actitud que tuvo Caín, nada menos que el primer fratricidio, matar a su hermano. Eso está en el capítulo 4 del libro de Génesis y generalmente se predica poco de esto, pero es importante entender por qué suceden estas cosas. Hay mucha gente que se pregunta por qué hay guerras, por qué hay tanta violencia, cómo Dios permite que mueran niños inocentes. Por eso que al entender los conceptos que están aquí en la generación de Caín, puede ser un buen elemento para responder a esas inquietudes que tiene legítimamente el ser humano. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, es decir, el mayor de los dos hermanos era Caín. Y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El ensañamiento, y después lo explica, es la envidia, es la expresión de la envidia, de por qué se agradó con el sacrificio de Abel y no con el de Caín. Ahora vemos que Abel, por lo menos Caín sacó de la tierra algún fruto, habrá traído. Lleva implícito, porque Dios no se equivoca, de que la ofrenda de Caín era imperfecta o era liviana, no era decir esto: Dios requiere la excelencia, le doy lo mejor de mí. En cambio, Abel lo explicita y dice que tomó lo mejor de sus corderos, de sus ovejas. Se desprendió, pensando que era para Dios, de lo mejor que él tenía. Y hay muchos ejemplos en la Escritura donde la envidia, lo dice claramente en Gálatas, en el Nuevo Testamento, está dentro de las obras de la carne, la envidia. Y habla de la necesidad de no envidiarse unos a otros, de no codiciar los bienes ajenos, de que no decaiga el semblante. Entonces, siguiendo con la Escritura, viene la confrontación de Dios a Caín. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios es juez justo. Él premia, bendice, prospera a las personas cuando actúan de corazón y conforme a sus preceptos. No será enaltecido. Y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Ahí hay siempre un simbolismo poético, ¿no?
de una manera se manifiesta. Se trata de esconder, pero más temprano que tarde no hay secreto que no se conozca, que no venga a la luz. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, nuevamente una pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? Como si no supiera. Pero le hace esta pregunta para que él sabía, Caín, perfectamente dónde había matado a su hermano y dónde lo había escondido probablemente. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Primero responde con una mentira: no sé. Generalmente el ser humano por naturaleza esconde su pecado, trata que no se sepa, y se nos olvida que estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Conoce aún hasta nuestros más secretos pensamientos. Y en segundo con una insolencia, ¿no? ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Lo encuentro ofensivo, habla de un corazón muy perverso. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo Dios puede percibir por esa sangre a quién pertenece? Por eso dice la voz de la sangre tan hermosamente. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hay una diferencia entre ser errante y extranjero con ser, como la Escritura nos dice a los cristianos, que somos peregrinos, estamos de tránsito, todos somos peregrinos, pero no somos errantes. Tenemos un propósito de parte de Dios y debemos entender ese propósito, y con mayor razón cuando somos convertidos a Cristo, captarlo y andar en pos de los propósitos de Dios y no del antojo de nuestro corazón. Como consecuencia, Caín, que va a ser poco fructífero, le va a costar. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Y aquí encontramos entonces el designio de Dios, que curiosamente lo protege. ¿Merecía la muerte? Probablemente que sí, por todo lo que hacía. Pero aquí nos está hablando de la convivencia del bien con el mal por los siglos, hasta el segundo advenimiento de Cristo, hasta el milenio, hasta cuando Dios venga ya con autoridad por el hombre, en otras circunstancias. Pero en el intertanto, en las primeras páginas de la Escritura, está diseñado un mundo controversial, un mundo de conflictos. Y eso lo explica el Nuevo Testamento con claridad en la parábola del trigo y la cizaña que encontramos en Mateo 13:24. Le refirió otra parábola a Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muchas veces tenemos la tentación o el anhelo, el ideal, la utopía de tener en esta tierra un mundo perfecto sin el mal. Y muchas veces eso acarrea más violencia que la gente no tolera. Y con esto el Señor nos está diciendo: cristianos, tenemos que saber convivir en este mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, pero es un mundo transitorio. Y por eso reitero, y lo hablo con mucha convicción, porque fue uno de los elementos claves que me llevó a convertirme a Cristo, a creer en su palabra y a ordenar, que es todo el periodo que es la culminación de las utopías que el hombre puede imaginarse, un mundo donde sí no habrá nunca más guerras, y dice: ni siquiera se prepararán para la guerra, o sea, no habrá servicio militar. Y agrega: las herramientas, las lanzas y las espadas van a ser transformadas en arados, en hoces para cultivar la tierra. No habrá hambre, no habrá fronteras. En fin, todo lo que está de justicia, de equidad, de ese mundo perfecto, que a veces el falsificador lo lleva a otras doctrinas que han sobreabundado en la tierra pensando que tienen solución. Pero claramente la generación de Caín tiene una marca. Dice, le dio una marca para que la gente que se atreviera a matarlo, entonces también iba a ser castigada. Es así el diseño de Dios, tenemos que entenderlo, y la parábola de la cizaña lo explica muy bien, de la realidad de esta generación perversa y de este mundo del cual no podremos cambiar, solamente esperar que el plan de Dios y el propósito de Dios vaya avanzando día tras día, mes tras mes. Eso implica un camino de santidad, de asimilar y de vivir la Escritura en toda su integridad. Y eso va a dar sus frutos. Es lo que debemos hacer mientras tanto caminemos en esta tierra, y por supuesto con la misión primordial de decir que a pesar de todas estas maldades, sabemos que tiene un tiempo acotado, que llegará el día y la hora donde el príncipe de este siglo va a ser derrotado, donde Satanás, el diablo, va a ser amarrado por 1000 años, y ahí está esa época de esplendor y gloria, y después va a ser desatado, pero en un instante va a ser aniquilado y arrojado al lago de fuego y azufre. Y la Escritura sigue, volviendo a Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y tome nota en Lamec, 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ahí tenemos el primer caso
¿cierto?, de la bigamia que ha sido practicada en la humanidad, ya sea legalmente o escondidamente a través de los amantes. Y después nos coloca otros elementos naturales que yo entiendo que son también vulnerables si no se santifican, ¿no? Asa dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, los nómades y ganaderos, que también hasta el día de hoy ha existido permanentemente en la humanidad, los nómades. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y por eso la música es tan vulnerable, y así como bendice a Dios cuando le entonamos como pueblo cristiano, le adoramos a Él, y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, también la música mayoritariamente ha sido tomada por las tinieblas, y las letras de las canciones, incluso el espíritu que hay tras ellos. Hay muchas canciones que exaltan lo demoníaco y que practican y que son usadas por el mal. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Aquí también tenemos la generación de los herreros. Quizás el hierro, el fierro, es uno de los elementos que ha sido más dúctil de trabajar y más común dentro de las montañas, de los cerros, ya que tenemos el registro aquí mismo de que en los albores, en los comienzos de la humanidad ya existían los herreros. También en tiempos bíblicos, cuando estaban los filisteos, ellos fueron diestros en poder desarrollar esta industria, y nos cuenta la Escritura en algunos tramos que los israelitas tenían que ir en los tiempos que había convivencia pacífica entre los dos pueblos, iban hacia los filisteos para que afilara sus herramientas, las palas, las picotas, los arados, ¿cierto? Porque ellos tenían el cultivo de la herrería, ¿no? Pero también tiene el peligro que se usa para la guerra. Y dijo Lamec a sus mujeres, 4:23, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, está advirtiendo una amenaza que es multiplicar la marca de Caín, y de una forma humana, mundana y diabólica de proteger su descendencia, que será 70 veces. Sabemos que eso significa toda vez que se haga en el fondo, ¿no? Siempre. Es como tenemos que perdonar a nuestro hermano 70 veces 7. Y eso no significa que a la 71 vez no olvidemos, sino que está hablando ahí del concepto de siempre. Y acá también hay una protección que él diseña a su manera, con todo lo que habla también de estos elementos de la sociedad que son mal usados, y probablemente y seguramente ellos lo usaban de mal manera, ¿no? Entonces, sigamos con el 4:25. Aquí viene la redención. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Ella me ha... No, porque Dios... Dijo ella, ahí está. Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor.
Entonces nos coloca aquí el contraste entre los dos caminos, las dos generaciones, la generación de Caín que hemos analizado, que contraviene desde el concepto de familia al tener dos mujeres. Dios estableció el matrimonio de un hombre y una mujer, transgrede ese principio y además forma una sociedad que se usa para defenderse y para matar y para desarrollar en contra. Y por otro lado, Dios redime a esta familia con este fratricidio que cargaba este dolor tan grande, y Dios le consuela enviándole otro hijo que es Set, y nosotros somos, usted y yo, si hemos aceptado a Cristo, somos de la generación de Set. Venimos de la línea de los redimidos, de los salvados. Hubo la restauración en ese matrimonio con ese nuevo hijo que le llegó, y dice que los hombres invocaron el nombre del Señor, volvieron a invocar el nombre del Señor, ¿no? Comenzaron a invocar. Dicen que es el registro, consideran los teólogos, del primer avivamiento que hay en la humanidad. Después de pasar por todo este dolor del fratricidio, de la muerte, este diseño de Dios que permite que la cizaña y el trigo cohabiten juntos, y por otro lado, una generación que invoca con fervor, con fuerza a Dios. Ya. Entonces, Romanos 12, tan ilustrativa ya las partes, los capítulos finales. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y cuando dice vuestros cuerpos, no está diciendo vuestra alma, vuestro corazón, vuestro espíritu, sino que integra el cuerpo. Ha habido una herejía en disociar el cuerpo del alma y el espíritu. Y una de las herejías que surgió y creció y que hasta el día de hoy, de cierta manera, está media camuflada, incluso al interior del cristianismo, que es decir, lo que yo haga con mi cuerpo no afecta mi salvación, no afecta mi espíritu, no afecta mi vida espiritual. Y eso no es cierto. Por eso quería citar lo que dice aquí en Romanos. Habla, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa sola frase nos está hablando, primero, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo. Y eso implica en todo sentido, para no traer enfermedades que provienen de nuestra propia carnalidad o, por decirlo de alguna forma, por nuestra propia humanidad. Hay enfermedades que podrían evitarse. En fin, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Recuerden que la palabra santo implica fundamentalmente consagración a Dios, implica obediencia a Dios. Profundizar en la santidad es decir, hoy día, después de escuchar esto, yo voy a ser más celoso y voy a procurar actuar conforme a la palabra de Dios, especialmente en las áreas difíciles, especialmente si tengo rencores en los corazones, si tengo situaciones, traumas infantiles, situaciones que provienen muchas veces en la psicología humana, que tienen sus raíces en los primeros años de vida, abusos, abortos, violaciones, que no sea ese un elemento para que el diablo se aproveche para perturbar nuestra vida, desunir nuestra familia, nuestro matrimonio, etc. Hay restauración. Vemos que en la primera familia hubo pecado, conflicto, controversia y dolor, pero Dios lo restauró.
con sed. Y así pasa en nuestras vidas. El Señor nos perdona de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia y limpia nuestra conciencia. Entonces, me parece muy importante entender bien esta parte final de Romanos, y agrega vuestro culto racional, que fue uno, lo he reiterado muchas veces, uno de los principios que estableció la Reforma Protestante, que fue precisamente un culto racional. Se tomó de esto en contrarrestar con la superstición. Por ejemplo, espero que ninguno tenga todavía esa costumbre de golpear madera. Ni de broma un cristiano debiera hacer aquello. Los ídolos están hechos de madera, dice la Escritura. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Hay que llevarlos, pero agrega algo tremendo. Así son los que lo llevan, los que creen en ellos. Así que estos pequeños gustos, el horóscopo y todas estas cosas, deben estar erradicadas completamente de nuestro entorno y poder distinguirlas. La fe no se contrapone a la razón. Es imposible que eso fuese, porque Dios nos hizo seres racionales. La fe es un camino paralelo, distinto a la razón. Por la razón yo no puedo llegar a Dios, tengo que ir por la fe. Pero no chocan, no se contraponen. La superstición sí, como se practicaba y aún se sigue practicando hoy día. Entonces hay que tener cuidado con el sincretismo, y yo te invito a que al escuchar esta situación, primero no te desesperes y no te amargues por las guerras y rumores de guerra. Son dolorosas, pero Dios está en control de todo. Entonces tener esperanza, sembrar esperanza, esto es parte del plan de Dios, y vienen días de gloria por delante, porque Jesús vendrá a la tierra, vendrá por segunda vez, Él mismo lo ratificó, y nosotros esperamos su segunda venida. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.